¿Ya te tocó en la zona universitaria? Sí. Es que antes ahí quitaron la secundaria. Sí. Después me pasé a la secundaria de Socorrito Blanquís. ¿En Independencia? En Independencia. Ajá. Ahí terminé. Y luego la prepa ya Ya acá en la universidad. Ajá. ¿Y hiciste alguna carrera profesional, Carlos? No concluí física. ¿Por qué? Sí, es muy bonita. De hecho, esta era mi vocación. Escribir. Uh-huh. ¿Y eso de dónde data? De hecho, ¿Cómo se te metió eso? Porque es un gusanito. En la escuela de física publiqué el primer periodo. En la escuela de física. ¿Cómo se llama? El cronopio. Y siguen todavía el cronopio, ¿no? Debe ser el tercero. ¿El tercero? Sí. Ajá. Sí, pero todavía. Ahí fueron mis pininos en la redacción y en la composición. ¿Y qué apuntes hacías allí? ¿Qué artículos publicabas en el cronopio? Culturales y políticos ambos. Ajá. ¿Nada de física? No. ¿No? Creo que no. ¿Hasta qué año llegaste en física? Nada más lo hice 2 años. 2 años, sí. No, qué pena, ¿no? Que no hayas concluido la carrera. ¿No te arrepientes? Claro que no. ¿No? No, por supuesto. Y menos cuando conocí ahí gente muy valiosa. Ajá. ¿Como quién? Muy físicos, muy importantes. Manuelito Martínez, Laví, entonces son doctores así, con responsabilidad y todo. Sí, entonces, ahí están todavía. Pero sigues amando la física. La ciencia sí, Sí, por supuesto. Pero estoy más vinculado a humanidades, concretamente autores, libros, escritura, redacción, todo lo que conlleva esto. Entonces tu carrera periodística se inicia en la escuela, en la entonces escuela de física. Curiosamente, sí. Curiosamente. ¿Y lo de ahí brincas? ¿Dónde empezaste tus pininos ya? ¿En algún periódico? También no, en Solidaridad. Después fui maestro de la universidad. Ajá. Investigador, estaba de Cabo Robles. Ajá. Maestro de un colegio particular también. ¿Te gustaba la docencia? De hecho era una necesidad. ¿Por qué? Porque estaba recién casado. Ajá. Sí. Había que trabajar. Y ahí comencé con la primera columna en el Sol de Sonrisa. Ajá. ¿Cómo se llamó la columna? Cultura y sociedad. Sí, cultura y sociedad. ¿Y qué tal? 2 veces a la semana. ¿Cómo contemplabas la cultura? ¿Cómo contemplabas la sociedad? ¿Era una sociedad lectora en San Luis? En esa época el Sol de Sonrisa tenía un alto tiraje. Sí. Y era el principal. Entonces sí, éramos leídos. Y ahora decayó mucho internet, tiene sus alternativas, ¿verdad? El internet ha abarcado mucho, ¿no? Y ha desplazado también a la prensa, ¿no? Sí, pero no hay como comprar un diario y leer. Igual como un libro, ¿verdad? Igual que un libro. Que huele el libro el papel. jamás creo que va a ser sustituido por nada. Por más que pongas en el internet libros para leer, claro, el libro es una atracción. Siempre está dura la competencia lectora. ¿Y en tu época había mucha competencia periodística? En esa época no, realmente estaba el Sol y el Heraldo. Pero de cuestión de compañeros periodistas. Era diferente. ¿Sí? Yo creo que había más trabajo, que se preocupaban más por ir por la nota, ¿verdad? En vez de pasárselas unos a otros, lo que sucede. Entonces había como más amor por la profesión. Sí. Ajá. ¿Y si crees que se haya acabado? Pienso que ha decrecido. Ajá. Sí. Que no ¿Se investiga todavía en la prensa? No hay tiempo. ¿Para libros de fondo? No hay tiempo para eso. No. Tienes que hacer tus 6 notas. Entonces no hay un margen para que realmente te dediques varios días a hacer un trabajo de investigación. Ojalá lo hubiera, es importante. Y hay muchos temas que lo ameritan. Sí, porque los diarios muy importantes, la cuestión editorial, que es una de las páginas creo que más importante de cualquier periódico, de cualquier diario, la cuestión editorial, pues son artículos de investigación, Carlos, tú sabes muy bien. Lo hacen. Sí. Y es lo que más peso tiene en el periódico. Sí, porque esos trabajos de investigación. Mucha gente compra el diario y lo último que a lo mejor no lo lee son los editoriales, se van por otras secciones. ¿Por qué, Carlos? Quizás porque es no hay educación para leer un diario. Ha bajado también. Y como la editorial es de hecho la voz de la institución,
Entonces eso lo sé muy bien. La voz de todos del diario. Y a veces no es la voz de todos, a veces es la voz del director. Nada más. Ajá. Ahí se refleja el editorial. Carlos, vamos a una pausa. Perfecto. Vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta. Canal 13, tu canal de siempre. Si hablas, puedes cambiar las cosas. ¿Tienes el valor o te vale? México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear, Un México alegre, ordenado. Libre y generoso para todos. de poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear, Un México alegre, ordenado. Libre y generoso para todos. de poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? No te pierdas, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. En una hora, con Guillermo Ochoa y Gil Begovich. Solo por la señal de Canal 13. Carlos, aquí estamos nuevamente en el programa. Oye, es muy difícil fundar una editorial por todo lo que conlleva, toda la responsabilidad, todos los recursos que hay que invertir. ¿Y por qué te animaste a crear una editorial en San Luis? Una parte de la editorial era la necesidad de tener algo en donde publicar, pero es un grave problema porque se lee muy poco en San Luis, se lee muy poco en México, se publica muy poco libros, las ediciones son muy recortadas, hay pocos autores que publiquen y esto asfixia la atmósfera intelectual del país. No circulan las ideas, no se confrontan las ideas, no hay ni ideas. No hay ni idea. No hay ni ideas. Es un problema, entonces, que sí fue realmente remar contra corriente. Sí, yo lo veo así. Pero no se fue necesario y es satisfactorio también. ¿En qué año la creas? En el 2005, 2005 tiene 10 años. 10 años. Sí. ¿Y cómo te animaste? A ver, dime, ¿quién te ayudó para crearla? Creo que se fueron reuniendo materiales y el primer libro publicado fue un libro hecho manufacturado a mano. Ajá. Una cronología sobre Una cronología sobre San Luis. Ajá. Bastante elemental todavía. Pero fue evolucionando no nada más la información, sino la capacidad para ir mejorando los libros. Y se mejoraron muchísimo. Y ahora se hace una revisión exhaustiva absolutamente de todo. Se revisa. Todo se revisa y se vuelve a revisar muchas veces. ¿Hay censura?
No, Ujú. no, claro que no. ¿Qué línea sigues para, por ejemplo, llega un escritor, Carlos, quiero que me publiques esta obra? ¿Qué es lo que revisas de la obra? Para que lleve el sello de la editorial, desgraciadamente tiene que estar calificado el autor. ¿Calificado en dónde? En cuanto a capacidad literaria, en cuanto a capacidad de escritura, que el libro tiene que estar bien estructurado. Pero eso no implica que se deje uno afuera a gente que no tiene el profesionalismo. Por supuesto que no. También nos acercamos a ellos. Hay un libro que se publicó, este fue el último. Este no está, digamos, lo publicó la editorial, pero no aparece la editorial. Entre el amor y el desamor de Alfonso Muñoz. Sí. Entonces sí hay una diferencia entre lo que es gente que ya tiene un trabajo realmente profesional, Sí. como Alberto Enríquez, por ejemplo, y entonces establecemos esa diferencia. ¿Y tú revisas, tú lo analizas en la obra? Sí, se puede hacer revisión ortográfica, revisión de estilo, bueno, principalmente de estilo. Debe reunir ciertas características. La calidad del escritor, Sí, la calidad. la redacción, la obra. La obra en sí. Ajá. Pero ¿Tú puedes ya- opinar para decir, oye, Ah, fíjate sí. que esto no, esto sí? Bueno, a veces me han solicitado que escriba el prólogo, ¿eh? O sea, con mucho gusto lo hago, la obra vale la pena y aquí hacemos el prólogo. Sí, pero es de esa manera en la que trabajamos. Se necesitan muchos recursos, Carlos, para tener una editorial, hacer una editorial. Más que recursos económicos, recursos de otro tipo. Ajá. Sí, saber el how, saber cómo hacerlo. Porque de hecho, ¿qué editoriales hay? Hay muy pocas editoriales en Florida. ¿Tú cabeceas los libros o quién? El título, A veces contribuyo. Pero los autores sí traen. Sí. ¿Cómo quieren que se llame el libro? Sí, por supuesto. ¿Cuántos libros habrá publicado Casa del Tiempo? No tengo ¿En 10 años? Unos 35, tal vez. ¿Son muy buenos? Algunos míos, Algunos míos. de Gloria, sí. Ajá. Y por ejemplo, yo vuelvo a los temas, Carlos. Hay unos temas muy importantes de lo que he ojeado y tengo algunos libros aquí de Casa del Tiempo. Lo de Juan del Jarro. De Juan del Jarro. Ajá. Bueno, ¿y si existió Juan del Jarro, Carlos? ¿Cómo? ¿Sí existió Juan del Jarro? Claro que sí, Sí. por supuesto. Ajá. Pero es un personaje que lo vamos construyendo colectivamente. Ajá. También. Sí, es y sabes que fue tu paisano, originario de Matehuala también. De una hacienda cercana a Matehuala, la Encarnación. Y este personaje es muy curioso porque me metí al archivo, investigué, hay poco de ellos, de Ajá. personajes. Lo principal lo tiene Montejano, Ajá. lo demás debe estar en Seminario Mayor. Ajá. Y, o sea, lo que ya son escritos más cercanos a Juan. Y sabes que con Juan del Jarro, yo creo que aquí lo dices en esta obra, murió en 1859 y ese año se crea el Instituto Científico Literario. A la postre se convirtió en la Universidad Autónoma de San Luis Estaba creando la fotografía. Sí. Este es de Juan del Jarro, las crónicas de San Luis Potosí. ¿Qué otros libros tienes, Carlos? San Miguelito. ¿También San Miguelito? Bueno, yo son de San Y Miguelito. la historia es del barrio. Había el barrio. Muy interesante porque también ahí sí me aboqué a los archivos, me di cuenta del estado en el que están. Y desgraciadamente faltan muchos documentos porque se rompe la relación, se rompe la... Entonces, fue muy interesante porque me di cuenta que no se había hecho ningún libro sobre barrios. Sobre historias del barrio también, de alguna manera, la historia de todos los barrios de San Luis Potosí. Y sabes que tuvo 3 nombres, ¿verdad? San Miguelito, Pero- la Santísima sí. Trinidad. Ahí viene. Ahí viene el libro. Sí. Todo eso lo has publicado en Casa del Tiempo. Sí, esa era la... ¿Y qué recepción ha tenido en el público? Bueno, algunos libros se agotan, Juan de Jarro, segunda edición, Historia de San Luis, tercera edición, se han ido agotando, a pesar de que los sistemas de distribución son realmente muy eficientes. ¿Doméstico se puede decir? Las librerías cierran, hay pocas librerías, las están sobreviviendo. Entonces, a pesar de eso, sí se mueven los libros. Se mueven y llegan al público. Oye. Pero muy reducido. Pero, por ejemplo, este tipo de libros que edita Casa del Tiempo tiene repercusión en los lectores de San Luis Potosí. Habemos mucho por lectores en San Luis.
Lo poco, sí, poco de todo esto. Te comentaba que se tiene como estadística que menos de un libro se lee por persona al año en México, en Río San Luis. En España se leen 55 libros. 55 libros. Y en Finlandia se leen arriba de 70 libros. En por Finlandia. persona al año. Ajá. Y libros de cierta calidad. Y por ejemplo, ¿no tiene la estadística de los estados? Por ejemplo, de San Luis. No, pero es la media. Es la media. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta. Universidad de la Tercera Edad. Si tienes el deseo de superarte, ven, conoce y participa en un lugar de encuentro y aprendizaje. Te ofrecemos cursos, conferencias, seminarios y diplomados, viajes de estudio y turismo, entre otras actividades. La primera universidad de la tercera edad en el país, porque siempre podemos seguir aprendiendo. Agencia Central Potosina te ofrece sus servicios como taller multimarcas con la mejor atención y los precios más bajos. Ven, visítanos y conoce nuestras amplias instalaciones, así como nuestro equipo de alta tecnología. Contamos con personal calificado para brindarte servicios de mantenimiento, afinación, cambio de aceite y filtros, frenos, alineación y balanceo. Agencia Central Potosina, Avenida Juárez, Fraccionamiento Las Mercedes. Ven y pasa un sábado increíble en compañía de nuestros divertidos conductores. Participa en nuestros dinámicos concursos y llévate sorprendentes premios. Aprende, juega y baila. Burbujita, todos los sábados a las 10 de la mañana. Canal 13, tu canal de siempre. En su programa de Puerta a Puerta. Y los libros tienen alto costo, los que publica Casa de Cultivo, para que la gente los pueda adquirir desde cualquier parte. Están por abajo de lo normal. Sí, seguir publicando otros autores, seguir distribuyendo los libros, llegando a un público que sea mayor, que está algo restringido. Entonces esa es la idea. ¿Y cómo los distribuyes personalmente? No, a través de las librerías. ¿Sí? Sí. ¿Vas y te arreglas con ellos? Sí, así es. La librería universitaria, sí. ¿Dónde encuentran, bueno, aparte de la librería universitaria, dónde encuentran los libros la gente de la Casa del Tiempo? Lo que haya publicado la Casa del Eso Tiempo. lo preguntas a Gloria, porque... Ella es la que distribuye. Sí. Ajá. ¿Y te sientes bien escribiendo, Carlos? Por supuesto. ¿Sí? Es como un respiro. ¿No te angustias? No, para nada. No. Al contrario, me falta tiempo para continuar ¿Y a qué escribiendo. hora escribes, Carlos? Cuando puedo. ¿Sí? Sí. No, y leo también. Y lo que leo trato de distribuirlo al público. Precisamente a través de la página en internet estoy haciendo una especie de biblioteca. Y ahí estoy colocando muchos libros de autores y tratando de mejorarlos para que cualquier persona pueda ahí bajarlos de manera gratuita. Digo, libros que ya tienen derechos, ¿no? Para no infringir ahí. Claro, y escoges muchos temas sobre San Luis Potosí. En parte sí. ¿Verdad? Juan del Jarro, la cronología sobre San Luis Potosí, la caja del agua, San Luis Potosí, 400 años de historia. ¿Te interesa mucho el tema San Luis Potosí? Fue una manera de ingresar a la historia. Ajá. Desde que estábamos en el taller literario de Donoso, ahí Carlos Robles era un funcionario del consejo. Él nos encargó un trabajo sobre historia, Alberto Enríquez y a mí. Entonces fueron nuestros pininos para Alberto y para mí de estar armando un trabajo sobre biografías de potosinos. Y mi primer libro fue de hecho biografías de potosinos que hicieron historia, algo así. Fue mi primer libro sobre historia. ¿Y encontraste muchos potosinos que hicieron Ahí historia? fueron como 70 personajes. Ajá. Después en un disco que se hizo, ahí ya se amplió mucho el material, ahí fueron como 300 personajes potosinos. 300 personajes. Ahí ya se incrementó demasiado. ¿Y dónde los encontraste? Poco a poco. ¿Sí? Poco a poco se investiga o llegan datos o se publica una biografía aquí, en fin, poco a poco se fue reuniendo material.
¿Y los fuiste registrando todos? Sí. ¿Verídicos todos? Pero no están impresos, están en un CD. ¿Y los datos dónde los encontraste? Letras potosinas, el archivo histórico, o sea, periódicos, en diversos lugares. Tantos personajes 300. Sí. De la época de la Reforma, Revolución. Sí. ¿De qué más? De la vida pública de San Luis Potosí. Escritores, científicos, Ajá. todo lo que haya tenido relevancia, ¿no? ¿Y quién te llegó más de ellos? ¿Quién te llegó más? No sé, porque yo he cambiado. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿Por qué has cambiado? Mi visión ha cambiado. Pero sí, hay personajes muy relevantes como Camilo Arriaga, por ejemplo, Sí. Librado Rivera, toda esa época de los que antecedieron a la Revolución, fueron muy, muy interesantes. Ajá. Sí. Estrada, un científico también, muy importante. Ajá. Ahorita se me escapa su Sí, nombre, sí, sí. que le plagiaron mucho sus inventos. El que creó la luz eléctrica. El motor, una serie de inventos. Sí. Hay muchos personajes muy valiosos. Pero Como que se daban más antes, ¿no? Ajá. Pero como que ahora estamos en déficit también. O quizás no estamos enterados. Pero se ve que había gente que destacaba en muy distintos campos. ¿Y tú los quieres dar a conocer a través de la editorial? De hecho, ya se hizo a través de este libro de San Luis Potosí, Ajá. que es Ahí viene. y el de biografía. ¿Y qué más otros personajes te llamaron la atención? Aparte de los revolucionarios, ¿verdad? ¿Por qué aquí se creó la revolución? Sí, de hecho, sí, aquí se formó. Sí, era una mezcolanza de ideologías, Sí. comunistas, anarquistas, socialistas. Más anarquistas que comunistas. Sí. ¿Verdad? Y los resultados fueron viendo con el paso del tiempo. ¿Y tienen penetración los libros con esos temas? Mucha, claro que sí. Hay mucha gente aquí que le apasiona los temas sobre San Luis. Y también tenemos una página sobre imágenes de San Luis. Cientos de imágenes de San Luis antiguo también. Entonces, ¿Y de tu tierra no has recopilado nada? salí muy chico de allá. Ajá. Me considero mucho más de San Luis, sí, porque toda mi gente estuvo en San Luis. Todos tus Desde antecedentes. 1800 y pico, Ajá. que llegaron antes, mucho antes. ¿Y qué hacían las gentes, tus antecedentes? Y ¿Tus antecesores? militares, clérigos. Ajá. Era la actividad que se estilaba, ¿no? O eras militar, o eras clérigo, ¿qué más puede ser? Sí. Campesino, ¿no? Sí. Sí, entonces sí me he encontrado por ahí con algunos. Sí, la sociedad estaba muy definida. Sí. Eras militar, eras clérigo, o sea, los estudios sociales que eran conventuales. Y ahí había que estudiar o el sacerdocio o el sistema militar. Sí, me encuentro con personas que Juan Alonso, Lobo Guerrero, Fernández de Córdoba. Él fue capitán. Llegaron a Monterrey y todo su relación, porque oportunamente el clero ha estado subiendo mucha información a la internet, entonces se ha ampliado bastante el panorama. Todo es importante. Claro que sí. Todo es importante. Y yo creo que tú como editor de esta Casa del Tiempo, deberías empezar todos los temas. Sí. O selecciona los temas de los escritores que vienen. No, en realidad no. ¿No? O sea, no. Creo que todos los temas son buenos, ¿no? Ajá. Depende de cómo estén tratados, Claro, cómo estén claro. tratados. Quien los trate. Puede ser un tema clerical, puede ser un tema político, puede ser un tema poético, Histórico. ensayo histórico. Por ejemplo, lo de Alberto Enríquez es poesía y prosa. No, él maneja todo. Ya tenemos publicaciones de teatro de él, de novela, poesía, todos los géneros los maneja. Y está Valle. Y los maneja muy bien, además. Él se formó también con Miguel Donoso Pareja. Sí, tiene muchos años escribiendo. Alberto Enríquez. Él es parte de la Casa del Tiempo. Es uno de los... Yo sí lo considero así. Ajá. Sí. ¿Qué más escritores tienes aquí en la editorial? Aparte de Alberto Enríquez. Estuvo Esquer, ¿Héctor Esquer? Dominique Pibón, José Valdespino. Bien, escritores muy buenos. Son buenos todos. Carlos, sí. Pues te agradezco esta entrevista. Carlos. Qué bueno que hables sobre la editorial Casa del Tiempo y síguela conservando. Por supuesto, vamos a seguir trabajando en ella. Gracias.
Y amigos, vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta. Universidad de la Tercera Edad. Si tienes el deseo de superarte, ven, conoce y participa en un lugar de encuentro y aprendizaje. Te ofrecemos cursos, conferencias, seminarios y diplomados, viajes de estudio y turismo, entre otras actividades. La primera universidad de la tercera edad en el país, porque siempre podemos seguir aprendiendo. Algún día, ese voy a ser yo. Para que ese día llegue pronto, ahora puedes volverte millonario todos los días con Superloto Gana Más. Superloto Gana Más. Ganar números más fácil ganar. Si hablas, puedes cambiar las cosas. ¿Tienes el valor o te vale? No te pierdas una manera diferente de ver las noticias en El Mañanero, de lunes a viernes de 6:30 a 8:30 horas. Noticias, opiniones y atractivo visual, solo por la señal de Canal 13. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Yo le quería el día que mi hijo se recibió de abogado y no me va a hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y hacer con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento. No tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, Ordenado. libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Yo le quería el día que mi hijo se recibió de abogado y no me va a hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y hacer con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. Aquí estamos nuevamente en su programa de Puerta a Puerta, pero ahora estamos con la señora Gloria Serrano Orca. Así es su nombre, ¿verdad? Así es, soy de aquí, de San Luis Potosí, somos de los Serranos de San Luis Potosí. Ajá. ¿Y su familia también, o sea, sus padres fueron potosinos? Sí, efectivamente, de hecho yo nazco en el centro de la ciudad propiamente, donde ahorita, enfrente del Jardín de San Juan de Dios, Ajá. a 2 cuadras de la plaza principal. Ahí mi familia tenía negocios, Ajá. tenía zapaterías en aquel tiempo, San Luis Potosí. Avatares de la revolución, porque de alguna manera todas esas haciendas que tenían en Durango, todo ese poder que tenían en Durango, pues fue barrido, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí se asentaron y aquí empezaron de nuevo pues, a luchar por la vida, ¿no? Que yo creo que los mexicanos no dejamos de luchar por la vida. Siempre. Siempre, siempre. Yo creo que los mexicanos somos, en un sentido, espléndidos, porque la vida misma nos obliga a dominar varias cosas, varias profesiones o varias maneras de vivir, ¿no? Y eso nos da un talento muy específico. El mexicano tiene mucho ingenio. Claro. Pero particular. Sí. ¿Tú, hermanos? Claro, claro, éramos una buena familia de 6 hermanos. ¿Una familia larga? Sí, 6. Sí, somos 6 y Sí, realmente, los nombres? ¿cómo no? Sí. Son mis hermanos. ¿Viven? No, lamentablemente mi hermano mayor ya falleció, pero todas las hermanas, todas estamos... A ver, dime los nombres. Bueno, es María Esther. Que falleció. No. A ver. Mi hermano mayor se llamaba Francisco, igual que mi Francisco. padre. Ajá. Y él sí, lamentablemente ya falleció, era mayor. Y de ahí le siguen María Esther,
mi hermana, viene Argelia Serrano, luego viene Norma Alicia Serrano, que es la menor, Leticia Serrano. También la mayoría de ellas, en base a la experiencia de mis padres, pues son comerciantes, ¿verdad? ¿Y buenos comerciantes o regular? No, ya hay una tradición. Yo realmente escuchaba desde niña, ¿sabes lo que es el comercio? ¿En qué comerciaban? Ellos tenían unas zapaterías grandes en el centro de la ciudad. De hecho, mi madre fue la primera, tenía 16 años cuando inaugura su zapatería. Comentaba, pues, orgullosa, ¿no?, de que iba la esposa de Gonzalo Santos a la zapatería de mi mamá, pues, a adquirir los zapatos. Éramos años muy pequeños, estamos hablando de 1940, pero vamos a decir, el empuje empresarial que mi madre siempre mostró, eso es lo que propició que todas mis hermanas, todas tienen comercio invariablemente y saben trabajar. ¿En el centro de la ciudad? Efectivamente. ¿Qué grados de estudios? Yo tengo 8º semestre de Ingeniería Química. ¿Y también inconclusa? Es que cuando tienes una familia de 6 hijos se complica un poco concluir los estudios. Para mí fue difícil concluir, sí, claro. Pero sin embargo estamos hablando de 4 años en donde uno se esfuerza por conocer lo que es, pues, vamos a decir, la teoría cuántica, ¿no?, que te viene a romper todos los esquemas que te habían dicho que el mundo era así, y cuando estudias ya realmente lo que hay en la ciencia avanzada, comprendes que la vida puede ser de múltiples formas, ¿no?, en el sentido de que poco conocemos realmente de la maravilla que es la existencia, ¿no?, de lo creado. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido evolucionando lentamente y no siempre ha habido retrocesos y retrocesos graves. Las sociedades que no avanzan invariablemente retroceden. Entonces tuvimos un periodo de 1000 años en que el conocimiento se vio postrado. Vamos a decir, lo que se sabía en la Edad Media era inferior a lo que se sabía en la Grecia clásica. Eso fue un retroceso enorme en términos de la humanidad, del conocimiento. Acuérdense que todas estas libertades de las que gozamos realmente son muy recientes y que realmente nos obliga a defenderlas. La libertad de pensamiento, que todo el mundo podemos expresarnos, esto fue un logro prácticamente a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y esto es lo que hace que las sociedades humanas evolucionen. Solamente en libertad los seres humanos cambian y evolucionan para bien. Y piensan con libertad. Exacto, porque piensan por sí mismos y se responsabilizan de sus acciones. La Revolución Francesa fue un parteaguas para todo el mundo. Definitivo, fue a partir de ahí en que todos empiezan a cambiar. Acuérdense que el Renacimiento es de 1400, ¿no? Y tuvieron que pasar más de 300 años para que se gestara ya un cambio del gobierno. La monarquía hasta 1700 dominaba el mundo. ¿Y qué quiere decir? Es un sistema de gobierno que depende prácticamente del capricho del monarca. Sí, claro. Las monarquías están básicamente por el abuso que se hacía del poder. Se acota esas ideas de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y realmente son pueblos, los pueblos europeos, que lo vivieron en carne propia. Vamos a decir que en Francia del siglo XVIII, un campesino que producía vino, que producía trigo, llegaba tal cantidad de impuestos que tenía que pagar, que ¿sabes cuál era el producto de lo que realmente le quedaba a él? El 10% de lo que producía, nada. Por eso cuando se abre esta recién colonia que se llamó Estados Unidos, no dudan en venir a una tierra en que va la promesa fundamental de Estados Unidos como pueblo, es la libertad. Y lo primero que llegaban a ver los que emigraban de Europa era la Estatua de la Libertad. Sí, pues fue fundamental la instalación de las 13 colonias. Definitivamente para el desarrollo de la humanidad. ¿Verdad? Con las ideas de la Revolución Francesa. Definitivo, sí. Oye, entonces tu paso por la universidad, ¿le extraña? Fíjate que sí.
Sí. La verdad, yo creo que sí hay otras vidas. Yo siempre he estado muy ligada a todo lo que tiene que ver con la academia. Todo lo que es la academia para mí me fascina. Claro. Sí, claro que sí. ¿Vamos a una pausa, Rubén? Claro, por supuesto. Vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta. Aquí estamos nuevamente en su programa de Puerta a Puerta. ¿Y no diste clase en la universidad, Gloria? No, realmente lo que es ser madre de familia para mí... Te absorbió, ¿verdad? Sí, porque son 6 hijos, 3 hijas y realmente... ¿Son grandes ya? Pues sí, ya todos, la mayoría son profesionistas de alto nivel incluso. Todos tienen doctorado en física y doctorado en biología. Entonces, una chica es ingeniero civil y también está mi hijo mayor que es geógrafo. Orgullosa de tus hijos, ¿no? Definitivo. ¿Verdad? Oye, ¿y cómo te involucras en casa del tío, en la editorial? Bueno, yo conozco a Carlos Guerrero desde el tiempo de la universidad, ¿verdad? Entonces, él me invita a promocionar los libros y yo realmente como amo, porque mira, básicamente la inteligencia se nutre por la lectura. Podemos a través de otros medios como son el cine, como son la televisión, los medios audiovisuales modernos, inciden mucho en los sentimientos, pero la inteligencia, probado está, se nutre por la capacidad de análisis, reflexión que implica la lectura cuidadosa de los textos. Debes saber leer para poder entender cada texto. Me fascina, yo amo la literatura, de hecho desde la preparatoria yo leía a Julio Cortázar, leía a estos Jorge Luis Borges, que no acababa de comprenderlo, hay que entender que uno de los... Es difícil, ¿no? Claro, porque juega un poco contigo, ¿no? Entonces, si tú tienes 16 años, te faltan muchos elementos, muchos referentes culturales todavía, pero era una realidad. En la preparatoria de los años 70 y 75, por ahí así, el estudiante universitario leía, y ahorita es terrible. Salen infinidad de profesionales de distintas profesiones que no han leído en su carrera un solo libro que no sea lo referente a su carrera, ¿verdad? O sea, no conocen ningún autor de literatura, no conocen ningún autor local o, vamos, poesía les es totalmente ajena. Entonces hay un empobrecimiento de la base humanística que la universidad debería de tomar en cuenta. Porque la universidad se finca sobre que sus temas son de carácter universal. No pueden, al menos eso está dentro de sus planteamientos genéricos, no pueden hacer tecnócratas, gente que nada más sabe hacer algo, pero que no entiende el porqué de las cosas. Falta el humanismo. Exactamente. Ciencia sin conciencia, le llamábamos entonces. Y me acuerdo realmente que era la gente de las escuelas superiores que iban a la preparatoria y que nos daban libros y nos lo regalaban y decían, después de que lo pases, de que lo termines, lo prestas a otro. Eran como sistemas, círculos, pero no había eso de que me regresa mi libro, pásalo, a quien lo conozcas, pásalo. Pasa la cultura. Y era gente de la escuela de física, Manuelito Martínez, Lavín, o sea, toda esa generación de los años 70 que fue una generación maravillosa. Gente pensante. Definitivo. Y muy compartida. ¿Y eso te ayudó mucho? Claro, porque te das por fin cuenta del mundo de las ideas. Entras al mundo de las ideas. He tomado cursos que me han invitado, soy del Sistema Nacional de
lectura, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Salas de Lectura. Es un curso de que duró 2 años y pico, y nos dieron ya la capacitación y todo, pero son programas como que no están bien enfocados, ¿verdad? Entonces, uno se forma dentro de la estructura de la ingeniería y sabes que tiene que haber coherencia, que se sostenga lo planteado, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos llegado a tal deterioro en que no se gobierna en base a ocurrencias. Lamento decirlo porque nos afecta muchísimo. A alguien se le ocurrió algo y suele no tener ni pies ni cabeza, y se hace, pero no tiene sustento. Aquí se ha abusado mucho de la improvisación de nuestros políticos, que realmente dan pena, porque en cualquier profesión y cualquier actividad de la vida te piden que estés certificado. Tú no serías capaz de ir a operar a una persona si no eres doctor, ¿no? O yo no me atrevería a hacer una presa si no soy ingeniero. Aquí, los todólogos, los políticos, son capaces de hacer y deshacer, y lamentablemente su nivel, tanto cultural como humanístico, está por los suelos. Y lo vemos. Un señor que es economista no tiene por qué estar al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O de la Secretaría de Salud. Exactamente, entonces nos ofende. Yo creo que la clase política tiene una enorme deuda con el pueblo de San Luis Potosí, porque ha abusado porque su clase política no toma con seriedad lo que es medular para nuestra sociedad, como el ejercicio público. Debe de tener responsabilidad de lo que hace. Pero también la gente debe de leer. Claro. ¿Estamos acostumbrados a leer, Gloria? No. De hecho, fue quebrado desde la base, desde la escuela primaria. Me atrevo a decir, yo estuve trabajando el año pasado en una escuela primaria para ver por qué el niño no leía. No es cierto, el niño le encanta leer si le pones atención. ¿Cómo hay que ponerle atención al niño para que lea? El niño lee. Fíjate, estuve con los de primero, porque yo daba clases de primero a sexto, y los de primero, cuando empiezan a leer todo. Tienen una fascinación, porque acuérdate cómo nos llamamos como especie. Homo sapiens, hombre que sabe. Hombre que piensa. Exactamente, cuando sabemos algo nos sentimos realmente complacidos, nos da gusto comprender. Decía Jorge Luis de Borges, o placer de entender mayor que el de imaginar o sentir. Es que es hermoso leer un libro. Placer de entender mayor que el de imaginar o sentir. Entonces, algo que nos define como especie, no sé cómo enseñan en las escuelas que hacen que los niños no quieran saber nada, ¿verdad? Hacen del placer de saber una obligación, y eso está mal. Perfecto. Vamos a una pausa, Gloria. Perfecto. Vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta. Agencia Central Potosina se mantiene a la vanguardia presentándote su Body Shop, taller de alta tecnología en el país. Contamos con personal altamente calificado para recibir y evaluar tu vehículo, así como las mejores instalaciones para reparaciones mecánicas de hojalatería y pintura. Además, igualación de color por computadora y sistema de horno de secado a temperatura. Body Shop, Agencia Central Potosina. Acompaña a Manolo Herrera en una amena charla con los personajes potosinos que han marcado historia en San Luis Potosí. Conoce sus anécdotas y vivencias dentro de nuestro estado. De Puerta a Puerta, viernes 6 de la tarde y su repetición domingos a las 5 de la tarde. Canal 13, tu canal de siempre. Acompaña a los mejores comentaristas y entérate de todo lo relacionado con el mundo deportivo y sus exponentes. Jornadas futbolísticas, campeonatos, torneos y mucho más. Versus, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Canal 13, tu canal de siempre. Canal 13, tu canal de siempre. Inunda tus oídos con Tentáculo TV. Bandas nacionales e internacionales. Un foro de expresión musical único en San Luis Potosí. Acompaña a Ninfa y a Mariana en un recorrido por la mejor música alternativa del momento. Todos los miércoles a las 9 de la noche y en su repetición sábados 8 de la noche. Canal 13, tu canal de siempre. Canal 13, tu canal de siempre. Aquí estamos nuevamente en su programa de Puerta a Puerta. Gloria, a ver, platícame, ¿tú eres coautora o tienes coautoría en varias obras que ha editado Casa del Tiempo? Así es. ¿Por qué escribes? Sí, de hecho hasta escribo poesía, pero como la poesía es para un público muy selecto, ¿verdad? Afortunadamente hay un detalle. Tuve la oportunidad de que viniera un escritor español muy renombrado, no recuerdo ahorita el nombre, y él estableció que él había leído mejor poesía de los escritores mexicanos que de los españoles, ¿verdad? Y es cierto, o sea, realmente, si hablamos de talento y de talento poético específicamente, San Luis Potosí tiene valores en esta área muy importantes. Sensacionales. Definitivo, una poesía muy inspiradora que nos resaca de lo más interno del ser humano. Ahí tenemos a Manuel José Otón. Definitivo, y también están ahorita Alberto Enríquez, sí. Tenemos este libro de Alberto Enríquez. Y a las nuevas generaciones. Sí, este es un libro que se llama Oración al ocaso en el acaso del amor breve. Bueno, quien conoce a Alberto Enríquez, aquí está. Sí, sí, lo conocieran. Es un escritor muy prolífico. Como aquellos poemas que escribió sin coma ni puntos. Sí. Y sin embargo, le da una hermosura para entenderlo. ¿Cómo no? Es un maestro. Dicen que hay personas que se hacen, pero yo creo, en el caso particular de Alberto Enríquez, que él nació. Héctor Esther también es muy bueno. Sí, ahí precisamente tenemos un libro, se llama La luz de la serpiente. Es un libro con una poesía que le llamamos gótica, en el sentido de que es inspiradora, no es algo que vaya directamente a una razón lógica, ¿no? Sino que forma determinadas visiones, determinadas imágenes de nuestra conciencia al leer. Hay que leerlos. Definitivo. Él habla también del bien y del mal. Tenemos este libro también en autoría con Carlos Guerrero, es sobre San Miguelito, tradición y leyenda. Aquí está el ángel de San Miguel, ¿no? El ángel guerrero. Sí. El ángel guerrero dominando al mal, que se supone que es el demonio. Y bueno, este fue un libro muy querido en el sentido de que realmente nosotros ya como sociedad deberíamos de tener cuando menos todos los libros de los 7 barrios. Claro. Lamentablemente, pues te digo, son ocurrencias, uno va y les dice, hagamos el libro del barrio de San Sebastián, que es una tradición muy interesante, y dicen, ay, pues tu proyecto no prosperó. Entonces, es una situación de que uno está un poco, ¿verdad? Realmente si tuviéramos nosotros sostenemos esta editorial prácticamente más que nada con el corazón. Por amor al arte. Exacto. Porque lamentablemente la concentración de dinero en nuestro país es de grado tal que pues, en 90 y tantos % de los mexicanos no tenemos lo que llamamos capital de inversión.
Entonces, en un momento dado, pues esto impide mucho, y sin embargo hemos hecho infinidad de libros. Te digo, no hay censura. Aquí tenemos, se hizo este libro sobre Padre Javier, el Señor de la Palabra. Quien lo hizo es Ciro Torres Rodríguez, compañero de profesión, periodista él, de Ciudad Valles, lamentablemente ya falleció. Este fue un trabajo de recopilación, de investigación que quiso hacer, ¿no? Y te digo, son esfuerzos grandes. Sí, para sentir que dejamos algo, para sentir que estamos vivos, ¿verdad? Y que no se pierda. Como cuando sientes el agua, cuando te mojas con la lluvia y te dicen, oye, ¿por qué te mojas? A sentir que vivo. Exacto. Así la poesía, así la literatura. Oye, nos baña de emociones, de promocionarlo, ¿verdad? Empezamos desde hacer el libro, redactar, que de hecho es una profesión. En las sociedades desarrolladas el escritor no tiene que editar sus libros ni salir a venderlos. Aquí tienes que hacer todo el circuito, desde concentrarte, ir generando la idea, en cuanto a la capacidad de, porque no nada más es escribir, es saber escribir. Y hay escritores que tienen la capacidad de conmovernos, ¿no? Entonces tú agarras este libro de San Miguelito y empiezas a leer cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? Porque la capacidad de narración del señor Guerrero es reconocida. Me han dicho a mí que hablo en la calle, el señor Carlos Guerrero escribe muy sabroso. Yo a mí me desconcertó el concepto, no escribe muy sabroso. Digo, ¿por qué? Dice, porque te hace como vivir lo que estás leyendo. Dije, pues, entonces este es un esfuerzo de dejar a futuro la constancia de que pensamos, de que sentimos, de que queremos, de que nos merecemos de muchas maneras un mejor país, una mejor vida. Claro, y ¿sabes qué? La Casa del Tiempo, desde hace 10 años, creo que ha sido un sitio ideal para los escritores potosinos, que es difícil que publiquen un libro. Sí, y por eso invitamos a que se acerquen con nosotros. Les digo, muchas personas han traído aquí libros que tenían, que no han publicado, y Casa del Tiempo les da la asesoría. La oportunidad. Porque llegan así con un montón de papeles, discordantes, y dicen, quiero hacer un libro, pero aquí se ordenan. Aquí se ordenan por la capacidad, en todo caso, de nuestro editor, Carlos Guerrero, que le da la coherencia, que le da el interés. El orden. Exacto, y que hace un montón de papeles muy lindos. Este también es un libro muy interesante. Sí. Es Soledad de los Ranchos, ¿verdad? Ya lo leí también. También que sí, bien. Está interesante, son muchos testimonios. Muy bien, y es un trabajo de Adelina, Lobo Guerrero, Serrano. Perfecto. Pues Gloria Serrano Horta, Carlos Guerrero González, les agradecemos mucho esta entrevista para el programa de Puerta a Puerta. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Carlos. Y amigos, esto fue todo por hoy en su programa de Puerta a Puerta. Nos vemos el próximo viernes. A ver qué puerta abrimos.